muchas gracias nuevamente al tercer panel. Y entrando ya al final del programa y cuarto panel, la experiencia latinoamericana en JRD, arbitraje y mediación, que estará con la moderación a cargo de Marianela Ventura, secretaria general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Bueno, buenas tardes. Somos el último panel de la mañana. Vamos a hacer como unas píldoras, va a ser un panel express directo a la yugular en los diferentes temas. El título del panel es la experiencia latinoamericana, JRD, arbitraje y mediación. Nos acompañan de manera virtual, está Jean-Christophe Barr. Jean-Christophe es director ejecutivo de la World Association of PP Units and Professionals, coautor de la guía Gobernanza en etapa inicial, un impulso eficaz para las startups en Europa y mentor de fundadores en gobernanza de juntas directivas, miembro de la junta directiva de la Federación Suiza de Mediación y jurado del Premio Suizo de Mediación para Empresas e Instituciones. A mi derecha, Mijail Cienfuegos, quien es asesor legal y secretario técnico de la Comisión Especial que representa el Estado en controversias internacionales de inversión, FICRESI, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ha formado parte de la delegación peruana en las discusiones del Grupo de Trabajo 3 de la CENUTMI sobre la reforma del sistema de solución de controversias en inversiones de Estado. Desde 2019 ha participado en más de 30 arbitrajes de inversión como abogado del Estado peruano, bajo reglas de arbitraje de CIADI, CENUTMI, así como procedimientos post laudo. Mijail realmente tiene amplia experiencia en lo que es arbitraje de inversión en CICRESI. Y Eric Franco es abogado, árbitro internacional, miembro de Dispute Boards y profesor con experiencia en proyectos y controversias de ingeniería y construcción en América Latina, Europa y Asia. Ha trabajado como abogado interno de empresas propietarias y de un contratista internacional, así como abogado externo, árbitro, miembro de Dispute Boards. Actualmente es Managing Partner de Legal Delta. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, entonces, como les he anticipado, vamos a ir de frente a algunas preguntas. Vamos a hablar un poco de lo que son las tendencias en arbitraje. La primera pregunta es para Eric. En algunos contratos recientes de APPs se ha optado por incorporar al arbitraje internacional bajo las reglas de la CCI. Esto, a diferencia de lo que tradicionalmente se hacía, que era incorporar bajo las reglas de CIADI, ¿no? Desde tu experiencia, Eric, ¿qué comentarios merece este cambio y qué supone, ¿no? ¿Cómo crees que lo perciben los inversionistas? Muchas gracias, Marianela. Buenos días a todos, un gusto estar compartiendo el panel y este excelente evento. Efectivamente, en los últimos 2 años, de unos 7 proyectos adjudicados, veo, si no me equivoco, unas 6 cláusulas con CCI. La pregunta es, ¿qué opinamos sobre el cambio? Desde el punto de vista legal de un abogado que ve controversias, la diferencia principal es que un laudo emitido bajo un reglamento, bajo un arbitraje emitido por CIADI, se ejecuta en el país como una sentencia local. Entonces hay una gran diferencia entre un laudo de un arbitraje internacional y un laudo internacional bajo reglas CIADI. Sin embargo, desde el punto de vista de los equipos que preparan las ofertas en los proyectos APP, se aplica, creo yo, de mi experiencia, la misma regla que para las cláusulas arbitrales, que la cláusula arbitral es la cláusula de la medianoche. Entonces, si bien los equipos en los que he participado, viendo preparación de ofertas en APP,
pueden consultar sobre si el centro arbitral es conocido, sobre la ley aplicable, sobre básicamente, y la sede, ¿no? Realmente no va a ser una pregunta fundamental al momento para el equipo. Tienen muchas cosas más importantes que eso, diría yo, al momento de preparar la oferta. Y más importante que saber cómo se va a ejecutar el laudo, que es algo que se ve pues lejísimos al momento que están preparando tu oferta, más importante va a ser cuál va a ser la sede del arbitraje. Inclusive puede ser más importante que la ley aplicable. Entonces, para un inversionista extranjero, diría que es más fácil aceptar ley peruana, pero con un arbitraje, una sede que es neutral, en la medida en que el centro arbitral sea un centro arbitral que le da confianza, que si va a ser CIADI o no CIADI. Con tal que sea un centro de confianza, creo que va a ser suficiente y más bien la sede creo que es más importante. Lo cual me lleva a una reflexión, porque en los 7 casos adjudicados en los últimos 2 años, la sede, el 6 de 7, si no me equivoco, es Lima, o 4 de 7, es Lima. Entonces, la reflexión ahí es cómo se han sentido los inversionistas con sede Lima, ¿no? Más que con el cambio de CIADI a ICC. Lo dejo planteado para la discusión. Gracias, Eric. Y esto me lleva a otra pregunta que quisiera formular a Mijaíl sobre un poco un fenómeno diferente que hemos visto en toda la experiencia que tenemos de arbitrajes, que es aquella de procedimientos paralelos, ¿no? En donde controversias que se originan en el mismo contrato de APP, de concesiones, puedes tener un arbitraje en CIADI y un arbitraje en ICC, por ejemplo, al mismo tiempo. Me gustaría que nos comentes, Mijaíl, qué retos supone esto y cómo podemos evitar incluso laudos que sean contradictorios. Gracias. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Gracias. Bueno, ante todo, agradecer a la Cámara de Comercio de Lima por la invitación. Gracias también, Marinela, por la gentil presentación. Y bueno, es un privilegio también estar junto a Eric y a Cristóbal, que nos acompaña en este panel. Cuando hablamos sobre procedimientos paralelos, y antes de poder hacer y contestar directamente a la pregunta en la experiencia del Estado peruano, me gustaría hacer una breve conceptualización. Los procedimientos paralelos son procedimientos en curso en diferentes foros, puede ser en una corte local, en un tribunal arbitral y también en cualquier otro foro, ¿no? Y lo que caracteriza a estos procedimientos paralelos es que están vinculados partes y asuntos que tienen el mismo objeto de la controversia o son sustancialmente iguales a la controversia en estos foros. Existen en el arbitraje de inversión, si lo queremos simplificar de esta manera, 3 tipos de procedimientos paralelos. Un primer tipo de procedimiento paralelo es aquel que, en donde diferentes inversores que no están relacionados presentan un arbitraje contra un Estado. Por ejemplo, no sé si han escuchado el caso de España, en donde la reforma energética hizo que muchos inversionistas que no estaban relacionados, o sea, que no forman parte del mismo grupo económico, presentaron reclamaciones contra España. Un segundo tipo de procedimientos paralelos se puede decir que están vinculados con diferentes inversores, pero relacionados respecto a una misma medida que puede ser emitida por el Estado. De este segundo tipo, creo que sí existe al menos una experiencia peruana, digamos, bajo un mismo proyecto de APP. Creo que esto también es público, así que lo puedo comentar, y es el proyecto Gasoducto Sur Peruano. Tenemos arbitrajes iniciados por Enagas, un arbitraje iniciado por Odebrecht, bajo tratados de inversión cada uno, y además tenemos un último arbitraje iniciado por Gasoducto Sur Peruano de liquidación, un arbitraje contractual. Esto es un arbitraje y eso es un procedimiento paralelo, a todas luces. Y tenemos un tercer tipo de procedimiento paralelo, que es aquel iniciado por una misma empresa o una empresa que es controlada por esta
contra el Estado o contra sus entidades públicas en diferentes foros. También creo que tenemos una experiencia parecida en Perú. Por ejemplo, no voy a decir el nombre porque creo que esto no es público, pero por ejemplo, esta empresa peruana, concesionaria, discutió asuntos de penalidades en el foro administrativo. Entendemos que está ahora en un foro judicial, pero esta misma controversia fue llevada a un arbitraje de inversión bajo CIADI. Es también claramente un procedimiento paralelo. ¿Cuáles son los retos, al menos para el Estado peruano? En diferentes foros no actúa únicamente el SICRESI. La Comisión Especial actúa únicamente en los foros de arbitraje de inversión. Lo que quiere decir es que uno de los retos más grandes que tenemos es coordinar la defensa en los múltiples foros que tengamos que discutir. Y solamente para terminar tal vez esta presentación, ya que son píldoras, por el tiempo que nosotros tenemos, digamos, podemos tener medidas preventivas como medidas que son emitidas luego que estos procedimientos inicien, pero eso lo podemos dejar para la siguiente discusión. Gracias. Gracias, Mijail. Y ahora nos vamos a Suiza, virtualmente, con Jean-Christophe. Jean-Christophe, desde una mirada regional, ¿qué medidas deberían priorizarse para fortalecer la reputación de las APPs en América Latina, de modo que el arbitraje se perciba como una herramienta de solución y no como un símbolo de fracaso contractual? Muchas gracias, Marianela, y permítanme exprimirme en español con una limitación de vocabulario técnico. Gracias por su paciencia por eso. En general, APP, como son contratos de muy largo tiempo, sobre 25 o 30 años, tienen que preservar un nivel de equilibrio económico. Y para preservar eso, muchas veces los cambios políticos, los cambios también de situaciones económicas que ponen a riesgo el contrato, pueden afectar. Y si no hay la resiliencia necesaria en el contrato, puede ponerse a si no hay valva para que se pueda discutir en el renegociar, es un problema. Por eso, por ejemplo, un formato tipo interest-based negotiation, de mediación, tiene mucho sentido en esos casos porque permiten a ambos lados y también a otros stakeholders que están involucrados en el proyecto de la alianza público-privada de poner, como se dice, put the fish on the table. Y me parece muy importante de considerar ese modo, además de dispute board y del arbitraje clásico que conocemos. Entonces, no es algo específico para la región, pero de manera general hay que considerar la forma compleja de un PPP agreement, mucho tiempo, y dar este contrato la resiliencia necesaria para resolver esas disputas. Gracias, Jean-Christophe. Y Mijail, siguiendo esta línea, bajo el marco de la ley 28933, ¿no?, la ley que establece el sistema de coordinación y respuesta del Estado en controversias internacionales de inversión, ¿cómo podría el Estado implementar mecanismos de gestión temprana de las controversias que eviten escalar a arbitrajes? Gracias, Mariana. Es una muy buena pregunta, creo que todos se lo hacen cuando comienzan a ver el número de arbitrajes de inversión que tiene el Perú. Y creo que una cuestión previa a esto es ponernos y conocer cuáles son las etapas de una controversia internacional de inversión. Lo que voy a decir no es algo mío, creo que muchos ya lo saben, pero creo que va a ser al menos didáctico conocer un poco de esto. Tracemos una línea horizontal y veamos en dos líneas verticales, tenemos tres espacios. Una primera etapa vamos a denominar prevención de la disputa, una segunda etapa, si es que esta primera etapa no cumple con su objetivo, vamos a denominar mitigación de la disputa. Y finalmente tenemos una tercera etapa en la cual, si es que la mitigación no
cumple con su objetivo o no cumple totalmente su objetivo, vamos a tener la gestión de la disputa, en donde básicamente se centra el arbitraje. La pregunta que ha hecho Marianela no está vinculada a la gestión de la controversia, sino a estas dos primeras etapas. Ahora, el SICRESI, a través de la ley 28933, sí cuenta con mecanismos. Cuenta con, sobre todo, tal vez no es tan conocido porque no está con el nombre de prevención, pero la ley 28933 en el artículo 5, 5b, establece un procedimiento general. Y este procedimiento general se llama alerta. Alerta frente al inicio de una controversia. ¿Qué diferencia la etapa de prevención con la etapa de mitigación? La principal diferencia, diría yo, es que en la etapa de prevención el inversionista aún no ha presentado formalmente su reclamo bajo el instrumento normativo aplicable, sea un tratado o sea bajo un contrato, en el marco del SICRESI. Entonces, en esta primera etapa, que es la etapa de prevención, si bien es cierto, la comisión especial que representa al Estado peruano en controversias internacionales de inversión no es competente en este sentido, pero sí el sistema fortalece la etapa de prevención al crear este sistema de alerta. Además, lo que dice el reglamento, pero creo que no se ha cumplido, el reglamento de la ley 28933 establece que el coordinador, que es de todo el sistema, que es el MEP, debe crear una base de datos en donde las entidades puedan informar sobre estas alertas. Creo que es algo que nos falta, pero al menos existe, ¿no? La ley 28933 sí permite, de alguna manera, la prevención de las disputas. Obviamente, como saben, digamos que los funcionarios públicos tenemos ciertos desafíos internos, pero más allá de eso, además de pasar por la etapa de la prevención de la disputa, que es en caso esta no cumpla con su objetivo, tenemos que pasar a la siguiente etapa, ¿no? En caso el inversionista decida presentar su reclamo ante el órgano competente, este lo va a presentar, como ustedes conocen, a través de una notificación de disputa, o lo que tal vez muchos conocen y está establecido en los contratos de concesión, notificación de trato directo. En esta etapa de notificación de trato directo, lo que se busca es que las partes puedan solucionar amigablemente sus controversias. Es difícil al menos bajo el sistema bajo el sistema CIADI o bajo el sistema de arbitraje de inversión. La respuesta también está en el número alto de los arbitrajes que tenemos hasta ahora. No obstante, esto no significa que los funcionarios que se encuentran de turno en los órganos competentes tengan que tener un enfoque diferente. Y creo que el gran desafío es que exista una cultura de prevención y de no litigio, porque estamos en una etapa diferente. No obstante, la propia ley sí permite que la comisión especial pueda llegar a solucionar una controversia, o al menos solucionar parcialmente para que todas las pretensiones originales no escalen a un arbitraje. Así que la ley sí permite, pero bueno, existen estos desafíos que creo que todos los actores debemos tomar en cuenta para superarlos. Gracias. Y Eric, ahora siempre hablando de estos mecanismos que tenemos para evitar que los conflictos escalen y pasando ya a hablar sobre las JRDs, que están habiendo y han habido muchas en lo que es contratación pública en los últimos tiempos, pero ahora también podemos tener JRDs en APPs. Entonces quisiera que nos comentes cuáles son las diferencias esenciales, digamos, en la regulación de estas JRDs en estos dos ámbitos y también cómo influyen estas diferencias en la eficiencia de la resolución de las controversias. Gracias, Marianela. Como JRD en APP usa el mismo término que originalmente en contrataciones públicas, muchos piensan que es la misma figura, pero en realidad la figura de la Ley de Contratación del Estado, ahora Ley General de Contrataciones Públicas, realmente tiene mucha regulación, al punto que algunos dicen que no es un dispute board, ¿no? Bueno, esa discusión creo que está superada porque claramente sí es un dispute board, es un tipo de dispute board, es un tipo muy regulado, pero es un... la gran diferencia con la JRD de APP es que está muy poco regulada la APP. Entonces es un dispute board más en estado puro. Esa es la gran diferencia. Adicionalmente, en la regulación todavía vigente, se permite la JRD ad hoc, se permite para resolver controversias específicas, cosa que en contrataciones públicas no está disponible.
y veamos si es que el reglamento va a recoger eso que está en la norma actual, o cómo lo va a regular. Hay que todavía esperar ver cómo es el reglamento, pero básicamente tenemos que en APP el componente operación es muy importante, mientras que en contratación pública estamos hablando más de obra, aunque ahora se ha abierto también para la posibilidad para servicios, pero es más obra, sin tanto componente operación, lo cual es una diferencia grande. Además, en obra pública tenemos obras más pequeñas y obras más grandes. En APP todo va a ser de mediano para grande, probablemente todo sea grande. Tenemos entonces una figura más desregulada, que por el nombre puede parecer confuso, y eso hay que tener cuidado porque cuando se pacta que esté sujeta JRD a un reglamento de un determinado centro, hay que ver que el centro de JRD al que se le va a aplicar sea una JRD que sea más parecido a un dispute board que a una JRD de contratación en Estado. Eso es un cuidado que hay que tener. Sí, gracias, definitivamente es confuso y ahora además en contratación pública le cambian también el nombre a JPRD, es un caos. Y ya, Cristóbal, para cerrar ya, desde una perspectiva internacional, ¿cómo puede la mediación dentro de los dispute boards contribuir a una cultura de diálogo y colaboración en las APPs latinoamericanas, considerando las particularidades culturales de nuestra región? Absolutamente. Siempre es mejor de resolver disputas de manera consensual, eso lo sabemos, pero la realidad es que es muy complejo y una relación de muy largo plazo como un APP. Si me permiten exprimirme en inglés, es un poco más fácil para mí, pero pueden preguntar cosas en español sin problema. It is essential to have better legal user experience design in contracts in general, because that will make sure that everybody understands through contract visualization, and also people who are not lawyers, who need to work on and execute on these projects, to be able to understand what this contract is about, what are the obligations. And that really is something I think we can all do better as lawyers to make sure that the legal user experience design is much better. Then another important aspect is mediation on its own is an excellent technique if we're able to find a mutually acceptable outcome through consensual arrangements. But it should always come as a mixed modes approach, because it's a one-stop shop basically to service what the parties need at what stage of the contract, and that depends from the contract life cycle. So if you're in preliminary design phase, that's going to be something different than if you're already in the maintenance phase of a PPP project and just before the handover of the or handback of the infrastructure to the owner, the public sector. So especially considering that the number of PPPs today is unfortunately too often renegotiated after only 3 years. That's too early. If you look at a long-term contract, you need to make sure that you have a certain, economic equilibrium that can be maintained. And what better than through an interest-based negotiation like mediation? That's why I think, especially in these long-term complex contracts, mediation has a much bigger role to play today than it does. And we should really look at how can we make that part of the whole posture on how we negotiate these contracts. Because I'll give you a couple of reasons why it's so important. A public sector player is always interested in having sufficient bids because competition is going to make the PPP an interesting option for the public sector. If you don't have enough bidders, then you will not have a competitive offer at the end of the day. And that's not good for the public, because then the beneficiaries of the infrastructure and the public pay too much money. And we know how important value for money is. But we also need to go beyond value for money and look at value for society, value for the future generation. And those are things I believe can be much better projected into future negotiations through mediation than is possible through the technique of looking at resolving some of them that happened in the past through litigation or arbitration. I hope this makes sense for you.
maybe out of discussions with IDB, I know that there are efforts now in the region in Latin America to do technical dispute boards, and I think what you're talking about with the GRD is probably something similar for Peru. I encourage that wholeheartedly. I think in dispute boards there should be a mediation component, because if the people in the dispute board are trained with mediative skills, I think this is a plus, clearly, because you can give recommendations to all the parties, and it certainly helps to preserve the relationship. And we know that once we are in a dispute, and that's just human nature, things get a bit stressy.